Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su clase semanal. Ven, sígueme con Julio Silverio. Ya estamos llegando al final del libro de Mormón. Ha sido un año maravilloso donde hemos aprendido, donde hemos crecido espiritualmente, donde hemos sentido realmente el poder de conversión que hay en las páginas del libro de Mormón. Yo personalmente, aun cuando tengo uh, voy cerca de los 39 años en la iglesia y he leído el libro de Mormón en una cantidad, bueno, no recuerdo cuántas veces, pero muchísimas veces. Pero este año he encontrado realmente tesoro de conocimientos que no había visto antes. Es maravilloso cómo este libro, aun cuando uno lo lea y lo relea, puede encontrar nuevas revelaciones personales y da la impresión como si nunca lo hubiésemos leído. Vamos ahora en esta semana a estudiar desde Moroni 1 hasta Moroni capítulo 6. Y aquí a Moroni no tenía intención de seguir escribiendo. Recuerden que Moroni es un sobreviviente, es un profeta solitario que anda escondiéndose, especialmente de los lamanitas, aquellos que luego de haber destruido a la nación nefita, habían jurado que iban a matar a cualquier nefita que quedara vivo, y especialmente si era un cristiano. Y si no negaban al Cristo, que de hecho parece que había una opción de si negaban a Cristo podían salvarse. Pero Moroni era uno que había prometido, había decidido nunca negar su testimonio. Hay muchas personas que por conveniencia niegan el testimonio. Hay personas que por conveniencia y por vergüenza no le dicen a los demás que son cristianos, pues se sienten con apuro de lo que podrían pensar o podrían decir acerca de él. Yo sé que a veces requiere tener como para decir, yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo, yo soy santo de los últimos días, yo soy cristiano. Y debemos realmente desarrollar ese valor como lo tenía Moroni. Moroni dice en el capítulo 1, versículo 1, ahora bien yo Moroni, después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo de Jared, había pensado no escribir más, pero no he perecido todavía. Y no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan, porque aquí sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas, y por motivo de su odio matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo para proteger mi propia vida. Esa declaración tan valiente, yo, Moroni, no negaré al Cristo. Si Moroni niega al Cristo delante de los lamanitas, podría salvar su vida y a lo mejor dejaría de ser un hombre errante y solitario. Así como lo fue el profeta Éter, que tuvo que quedar solo para presenciar la destrucción de su pueblo y se quedó solo hasta que el Señor decidió llevárselo. Pero el testimonio de Moroni era tan fuerte que él no lo iba a cambiar por una satisfacción carnal, por salvarse. No, sin embargo, él se sentía, tenía una visión celestial, que eso pasa muchas veces. Hay personas que por tener un beneficio de esta vida terrenal, de un beneficio temporal, pierden entonces las bendiciones eternas. Hay cientos de ejemplos en las escrituras y en las vidas nuestras y de personas a quienes amamos que se han vendido por poca cosa. Un ejemplo es el de Esaú y Jacob, que Esaú perdió sus derechos a la primogenitura a cambio de un plato, de un guisado. ¿Cuántos de nosotros muchas veces renunciamos a las bendiciones de la eternidad por satisfacciones pasajeras de esta vida? Cada vez que nosotros escogemos seguir al enemigo de Dios, cada vez que nosotros nos dejamos tentar, nos dejamos llevar por sus insinuaciones, estamos entregando nuestra primogenitura a cambio de algo que no tiene valor, que en el momento podría satisfacer algún tipo de necesidad, como lo fue para Esaú, ese plato de comida,
pero no será por siempre, porque comes y en unas horas necesitas volver a comer. Pero ese pan de vida, el Señor promete que nos va a saciar por siempre. Él es el pan de vida. Pues entonces Moroni, volviendo a su historia, decide escribir algunas palabras más. Dice que él andaba errante. De hecho, hay muchos relatos, muchos testimonios de cómo Moroni pudo manifestarse a distintas personas y cómo él pudo viajar atravesando naciones completas. Fíjense que todo, aunque no tenemos un mapa oficial de dónde fue realmente que ocurrieron estos sucesos, a dónde realmente vivía el pueblo de Nefi, dónde vivían los lamanitas, tenemos algunos datos que más o menos se aproximan, pero no tenemos una geografía exacta de dónde vivían. Lo que sí se nos ha dicho es que Moroni sí caminó desde Mesoamérica, o por lo menos esa parte o esa estrecha franja que une Norteamérica y Sudamérica, que pudo ser o lo que conocemos hoy en día como Centroamérica. Y finalmente terminó en el Cerro de Comora. O sea, es como atravesar Estados Unidos completo. Y allí fue que él enterró las planchas de oro y se quedó vigilándola por mandato divino hasta que el Señor le indicara a las personas que debía entregarla y luego vigiló hasta que se terminara el proceso de traducción para recogerla de nuevo. Es muy interesante y les invito a que investiguen un poco más acerca de los viajes de Moroni. Hay incluso historias magníficas como la historia del templo de Saint George en Utah, que se dice que cuando estaban buscando el lugar para dedicar el terreno para este templo, había varias opciones y varios lugares, pero había un lugar en particular que no era quizás tan cómodo como los demás o tan adecuado, pero el presidente Brigham Young reveló que ese lugar ya había sido dedicado para un templo por Moroni. Así que es importante que investiguemos, o sea, si a ustedes les gusta profundizar en estos temas sobre los viajes de Moroni y los lugares a donde Moroni anduvo, los cuales han sido revelados por distintos líderes, profetas y miembros prominentes de la iglesia. Pues bueno, de ahora en adelante, de Moroni 2 en adelante, comienza Moroni a hablar sobre cómo la iglesia llevaba a cabo algunos asuntos administrativos. Especialmente en el 2 explica cómo le daba a cómo los apóstoles o los discípulos de Jesucristo en el continente americano imponían las manos para conferir el don del Espíritu Santo a las personas que se fueran bautizados. Y también en el versículo 2 del capítulo 2 explica quién fue que le dio esta autoridad. En este caso fue Jesucristo mismo. Él le dice, pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración, y después que hayáis hecho esto, tendréis poder para que aquel a quien impongáis las manos, le confiráis el Espíritu Santo. Y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Y esas fueron las palabras que el Señor le dijo a sus discípulos, y esas fueron algunas de las palabras que menciona Mormón en Tercera de Nefi, que él le habló a sus discípulos, pero que eh, ellos las escucharon, pero la multitud no las oyó. Y de allí en adelante ellos salieron y le impusieron las manos sobre las personas sobre los cuales descendió el Espíritu Santo. El capítulo 3 explica cómo la iglesia estaba organizada. Fíjense, Moroni esquematizó el libro de Moroni entre primero una introducción de por qué razón él había decidido escribir un libro, ya cuando a lo mejor, cuando él pensaba de que no iba a tener oportunidad. Y entonces los primeros capítulos está destinado a compartir con nosotros sobre cómo estaba la iglesia organizada en aquel tiempo. Y es muy interesante porque se parece mucho, es muy similar a la manera como el Señor ha restaurado su iglesia hoy en día. Luego, desde el capítulo 7, 8 y 9, él entonces toma comunicaciones muy importantes que su padre Mormón le envió, cartas que le mandó para aclararle algunos puntos de doctrina sobre los cuales él tenía inquietud. Y él entendió que esa información era muy importante, como por ejemplo el bautismo de los niños pequeños, sobre la importancia de la caridad, la fe, la esperanza. Y ya en el capítulo 10, Moroni entonces escribe su despedida.
ya su capítulo final, dirigiéndose a nosotros, porque recuerden, y eso lo hemos dicho muchas veces, el libro de Mormón no fue escrito para la gente de aquella época, para los nefitas y lamanitas que eran contemporáneos de Moroni, sino que fue escrito para nosotros, enterrado en la tierra, para que luego de varios siglos pueda aparecer por el poder de Dios y ser traducido para que hoy sea un nuevo volumen de escritura. Pues en el capítulo 3 decía, ahí muestra cómo se le daba el sacerdocio a los presbíteros y maestros, cómo se llevaba a cabo esta ordenanza. Y en versículo 3 dice cuáles eran las palabras que decían: en el nombre de Jesucristo te ordeno para que sea presbítero, o si fuera maestro, te ordeno para que seas maestro, para predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados por medio de Jesucristo, mediante la perseverancia en la fe en su nombre hasta el fin. Y le daban bendiciones de acuerdo con los dones y llamamientos que Dios les daba. Y seguían a la inspiración del Espíritu para bendecirles. En el capítulo 4 explica cómo bendecían el pan. Recuerden que la Santa Cena el Señor les mandó a ellos que continuaran haciéndola, siempre en su memoria. Así como se lo mandó al pueblo que le siguió, a sus apóstoles. Luego, cuando Él murió y resucitó, también sus apóstoles continuaron llevando a cabo la ordenanza de la Santa Cena el primer día de cada semana. También hoy en día el Señor ha revelado a sus profetas modernos que debemos llevar a cabo la Santa Cena para recordar su sacrificio expiatorio y también para recordar los convenios que hemos hecho a través del bautismo. Aprovechar para renovar esos convenios y también arrepentirnos de nuestros pecados. En el capítulo 5, entonces, cómo se bendice el agua. En este tiempo era el vino. Recuerden que originalmente el Señor instituyó el vino y el pan. El vino como un recuerdo de su sangre derramada por nosotros, y el pan como recuerdo de su cuerpo. En la sesión, me parece, 29 de Doctrinas y Convenios, el Señor revela de que no importa si utilizamos el vino o utilizamos agua para la Santa Cena, el Señor igual entiende y acepta el simbolismo. Hoy en día el vino que tenemos no es el mismo tipo de vino que existía en aquella época, y el Señor sabe realmente por qué ha permitido o ha mandado esos ajustes y cambios en este tiempo moderno. Pues bueno, en el capítulo 6 habla sobre el bautismo, cuáles eran entonces las condiciones que debían reunir o los requisitos que debían cumplir las personas que deseaban ser bautizados. Dice el versículo 1, y ahora hablo concerniente al bautismo. He aquí, eran bautizados élderes, presbíteros y maestros, y no eran bautizados a menos que dieran frutos apropiados para manifestar que eran dignos de ellos. O sea, no solamente con el deseo de bautizarse era suficiente, sino más bien que debían dar fruto de arrepentimiento. Que se dijera, bueno, es cierto, esta persona está haciendo los cambios en su vida que demuestra que realmente está arrepentido, entonces está listo para bautizarse. Recuerden que los 4 principios del Evangelio comienzan en el orden de la fe primero. La persona debe manifestar fe, un deseo de creer, y luego entonces debe hacer los cambios en su vida a través del arrepentimiento, que consiste en abandonar su vida pecaminosa para esforzarse, no en ser perfecto, porque esto es imposible, pero sí en llevar una vida de acuerdo con los mandamientos. Pues el bautismo entonces es ya lo que sella un convenio entre la persona arrepentida y Dios. Y el Espíritu Santo es la promesa de que siempre tendremos con nosotros el Espíritu del Señor acompañándonos. Otro requisito del bautismo, que dice el versículo 2, era que tenían que venir con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. O sea, no con la altivez, no con el orgullo, no con la vanidad, sino con la humildad, estando dispuesto a ser llevado por el Señor de la mano, así como un niño se deja llevar por su padre, como dice en Osea 3, versículo 19. También la persona debía dar testimonio a la iglesia de que verdaderamente se había arrepentido de sus pecados. Tercera regla o norma para bautizar a una persona: que a nadie recibían para el bautismo a menos que tomara sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin.
Los que hemos ido a la misión sabemos que en las misiones el presidente de misión tiene las llaves de los bautismos. El presidente de misión le dice a los misioneros, según la inspiración que reciba, cuáles son las reglas que deben cumplir o los requisitos las personas antes de que puedan calificar para bautizarse. Y algunas misiones piden que las personas deben asistir cierta cantidad de veces a la iglesia previo a su bautismo, que deben dejar a los vicios, si la persona fuma, si la persona toma alcohol o café, que deben abandonar esto ya como un fruto de su arrepentimiento. Y luego entonces pasa por un proceso de una entrevista, y en la entrevista la persona tiene que manifestar realmente que acepta a Jesucristo, que está dispuesto a tomar sobre sí su nombre, que en realidad se ha arrepentido de sus pecados y está dispuesto o tiene la determinación de servir a Cristo hasta el fin. Entonces, esas normas siguen. Es muy importante que prediquemos a todo el mundo, que todas las personas sean invitadas a venir a Cristo. Pero venir a Cristo significa cambiar nuestra vida, nuestra, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras actitudes negativas, ponerlas ante el altar para que se quemen y que la expiación de Jesucristo pueda borrarla y que podamos tener la determinación de llevar una vida nueva, ser un hombre y una mujer nueva. Entonces, en el versículo 4 dice que luego de que eran bautizados, entonces se le daba el don del Espíritu Santo. Y después de recibir el don del Espíritu Santo, entonces se llevaba un récord y se ponía sus nombres entre los demás nombres de los hermanos de la iglesia. Hoy en día se hace una cédula de miembro. Dice, se inscribían sus nombres, pero hay una razón por la cual se inscribían sus nombres. Una de ellas era para que se hiciera memoria de ellos, o sea, para que no nos olvidamos. Se bautizaron 10 personas y ya nos olvidamos. No, es para que siempre lo tengamos allí. ¿Con qué objetivo? Para que fuesen nutridos por la buena palabra. O sea, para que se les asignen hermanos ministrantes, para que se les dé clase, para que si tienen alguna necesidad podamos estar allí y sepamos a dónde están, qué teléfono tienen, cómo podemos comunicarnos con ellos. Cuando una persona se bautiza, usualmente está dejando su zona de comodidad, a donde tenía sus amigos, personas con las que compartía, y ahora al bautizarse muchas veces están solos, aun cuando reciben el calor y la bienvenida de los hermanos en la iglesia, están prácticamente solos en el sentido de que ya no tienen a sus amigos, o si los tienen ya están condicionados porque posiblemente no van a hacer las actividades que realizaban juntos en el pasado, como tomar o qué sé yo. El caso es que es importante que cada miembro nuevo sea nutrido, cada miembro nuevo recibe un llamamiento, que tenga un amigo. Eso es lo que decía el presidente Hinckley, un amigo, un llamamiento y ser nutrido por la buena palabra. Pues esto era lo que se hacía con los miembros en la época de la iglesia entre los nefitas. Dice que sus nombres se inscribían a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Entonces, esa era la razón por la que se llevaba récord. Y hoy en día se lleva récord en la iglesia de cada ordenanza que se efectúa. Cada vez que un hermano recibe el sacerdocio, cada vez que en el templo se lleva a cabo una ordenanza por nosotros como vivos, o también por los muertos, se lleva un récord, un libro de récord, porque es una manera como se va llevando un control de quienes están, quienes ya han hecho convenios con el Señor. Y nosotros como líderes somos responsables de darle seguimiento y de nutrirlos, de cuidarlos. Dice el versículo 5 que la iglesia entonces se reunía muy a menudo para orar y ayunar. Y no solamente eso, sino también para dar testimonios. Y damos testimonio cuando hablamos unos con otros concerniente al bienestar de nuestras almas. Y también el 6 dice que se esforzaban por participar de la Santa Cena y se cuidaban de que no hubiera iniquidad, dice el 7, porque no hubiese iniquidad entre ellos. Y a quienes hallaban que había cometido iniquidad y eran condenados ante él por 3 testigos de la iglesia. Y si no se arrepentían ni confesaban, sus nombres eran borrados
y no eran contados entre el pueblo de Cristo. O sea, cualquier persona que cometía una falta grave y no se arrepentía, entonces era llamado a un consejo. Hoy en día también ocurre. Muchas veces nuestros pecados no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a inocentes y posiblemente afectan el buen nombre de la iglesia. Y ahí entonces nos invitan a participar de un consejo. Y en ese consejo, con mucho amor, se nos invita a que nos arrepentamos. Y si no nos arrepentimos, entonces la medida más extrema y más incómoda es la excomunión, pero lamentablemente muchas veces es la única manera como podemos salvar o ayudar a que una persona realmente entienda y que debe tomar el camino que le va a llevar a la salvación, pero debe ser un camino de regreso que cuesta arriba y en base a mucha oración, ayuno y arrepentimiento. Pero si se arrepentían, dice el versículo 8, cuántas veces se arrepentían y pedían perdón, con verdadera intención, se les perdonaba. Y el versículo 9, es el último, me encanta, porque dice, ¿qué inspiración? ¿De dónde sacaban ellos las ideas para dirigir sus reuniones? Hoy en día nosotros tenemos con tanta tecnología, con tanta inteligencia artificial, podríamos pedirle a esa tecnología que sea la que nos diga las cosas que tenemos que hacer. Me imagino un líder preguntándole a la tecnología, a la inteligencia artificial, tengo tal situación con esos hermanos, ¿qué puedo hacer para ayudarle, para que su vida sea, o para que puedan resolver este problema o aquel? Tengo que preparar un discurso, pero solamente tengo el tema, ¿tú me podrías hacer el discurso? Esperamos que no ocurra así, que no tengamos una dependencia de la tecnología para llevar a cabo nuestras asignaciones. Porque en el versículo 9 aquí de Moroni 6 nos dice cuál era realmente la ayuda que recibían los líderes para dirigir la iglesia. Y lo hacían entonces a la manera del Señor. Dice, y los de la iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu y por el poder del Espíritu Santo. Porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar o exhortar, orar, suplicar o cantar, así se hacía. Tenemos manuales generales, manuales específicos para dirigir a todas las cosas de la iglesia, todos los asuntos temporales y espirituales. Pero por sobre todas las cosas se nos ha mandado a que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo cuando tengamos que tomar alguna decisión, hacer cualquier plan o sencillamente alguna actividad. Si no contradice, o sea, si la inspiración que usted siente que ha recibido contradice los manuales de la iglesia, entonces hay que revisarse, porque nunca el Espíritu Santo nos va a inspirar a hacer algo contrario a lo que ya los apóstoles y el profeta han escrito o han mandado escribir en los manuales. En realidad, el Espíritu Santo sí nos ayuda a comprender los manuales y nos guía en aquellos casos a donde los manuales a lo mejor nos dejan un espacio para que busquemos nosotros la inspiración propia para esto. En los manuales no nos dice qué tipo de actividades o cómo se va a llamar las actividades que vamos a hacer y dentro de las actividades cuáles son las diferentes dinámicas que vamos a hacer. Para esto hay que buscar el Espíritu Santo. El manual le puede decir, bueno, es importante que cada hermano sea nutrido por la buena palabra y da algunas sugerencias, pero entre todas estas tenemos que pedir la inspiración divina para saber cuál es la que más se adapta a las necesidades y posibilidades de nuestro barrio. Por eso es importante que el Espíritu Santo sea que guíe nuestras oraciones y nuestras decisiones, no solamente en las personales, sino también en lo que tiene que ver con nuestros llamamientos en la iglesia. Si usted como líder busca la inspiración divina y puede guiarse o se deja guiar por el Espíritu Santo, podrá decir con toda propiedad que el Señor mismo es quien ha estado dirigiendo sus decisiones en su llamamiento y que no han sido decisiones suyas como hombre, sino decisiones que han venido directamente de Dios. Y creo que esa es una gran bendición, que podamos sentir y que nuestros hermanos puedan sentir que estamos siendo guiados por el Señor a través del Espíritu Santo y no por la experiencia, no por el viejo librito de todas las cosas que sabemos hacer, sino realmente por el Señor. Moroni realmente ha hecho una gran contribución a traernos
un poquito sobre el manual que se seguía en aquella época, las políticas, los procedimientos, cómo lo hacían, porque en realidad son muy similares hoy en día. También nos dan a entender de que la iglesia estaba organizada, que no había un desorden, sino que realmente las cosas tenían un orden el cual debía seguirse. La Santa Cena tenía oraciones fijas que el Señor no quería que se cambiaran, pero que los presbíteros y los maestros no eran llamados o ellos mismos se llamaban, sino que alguien con autoridad le daba la autoridad. El Espíritu Santo él era otorgado por hombres que tenían autoridad también. Y es muy importante. El libro de Mormón habla eso en diferentes capítulos, diferentes relatos sobre la importancia que tenía tener la autoridad para llevar a cabo las ordenanzas y representar al Señor. Hermanos, de verdad que me he sentido muy bien con todo lo que hemos aprendido este año. Cada profeta ha sido un héroe para mí y cada uno de ellos ocupa un lugar especial en mi corazón, sobre todo por su valor, por su entrega, por su determinación. Profetas que vivieron en épocas de guerra, y lucharon. Capitán Moroni, Mormón, Moroni, Alma, El Amán, tuvieron que ir a la guerra, tuvieron que visualizar grandes contiendas, derramamiento de sangre y violencia. Otros y aún así se mantuvieron firmes, aún así pudieron concentrarse en las cosas espirituales y buscaron inspiración y el Señor le daba inspiración. Y escribieron maravillosos testimonios que hoy en día los tenemos para fortalecer los nuestros. Hemos conocido profetas que han vivido en soledad, eh, eh, profetas que han tenido problemas familiares, que han tenido enemistades con sus hermanos, no porque ellos lo quisieron, sino porque sus hermanos decidieron perseguirles, profetas que han sido amenazados de muerte, profetas que fueron quemados, que murieron en las peores condiciones, profetas que tuvieron que huir para preservar sus vidas. El libro de Mormón es un libro tan maravilloso que tiene tanta variedad de historias de hombres de Dios que compartieron sus testimonios y hablaron de Jesucristo siglos antes de que Él naciera y supieron de las cosas que Él iba a hacer. Y eso es maravilloso, porque en esto el libro de Mormón eh, cumple con lo que dice, es otro testamento de Jesucristo. Y cualquiera que lo lee va a sentirse mucho más cerca de Cristo que al leer cualquier otro libro, porque va a sentir que Jesucristo es real, que nos ama y que nos conoce y que su sacrificio expiatorio nos garantiza paz en esta vida y una mejor vida luego de esta. Yo sé que todo esto es verdadero, hermano, y se lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.